Juan presenta LibroFest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de LibroFest Metropolitano? Es un honor para nosotros contar con su presencia. El día de hoy vamos a trabajar los mitos de tradición indígena náhuatl. Nos vamos a concentrar en el centro de México y específicamente sobre algunos mitos obtenidos durante el posclásico. Es muy importante que tengamos en cuenta que no es lo mismo leer los textos de una forma literal, en el sentido que lo leemos y a través de nuestra propia experiencia, de nuestro propio horizonte cultural, nos acercamos a los diferentes mitos y a través de ello les tratamos de dar un significado. Lo que aquí proponemos en su lugar es que, partiendo de algunos elementos de la cosmovisión mesoamericana y de algunos aspectos que vamos a ver en nuestra sesión introductoria, podamos complejizar ese acercamiento y tratar de entender cómo eran percibidos y cómo eran entendidos dentro de las realidades propias de los pueblos nahuas prehispánicos. Estamos tratando de entender el mito desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Es importante entonces atender una serie de elementos que nos van a permitir hacer el ejercicio propio de este taller. Bueno, entonces, para hacer la lectura de los mitos nahuas, consideramos que es importante primero tomar en cuenta qué es un mito. El mito conforma un marco interpretativo, un esquema dotado de eficacia permanente, nos dice Alfredo López Austin. Bueno, pero si se dan cuenta, nosotros tenemos una serie de problemas al tratar de atender lo que es un mito. Porque seguramente a ustedes ya les ha llegado a la mente, a la cabeza, estas definiciones hechas, o mejor dicho, compiladas por la RAE. Primero tendríamos que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. O bien una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. También podría ser persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima, o finalmente una persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Bueno, si nos damos cuenta, aquí el mito tiene una carga peyorativa y una carga negativa en el sentido de establecer que hay algo verdadero, algo real, una historia fáctica, una historia comprobable, y en cambio el mito sería todas esas fabulaciones, mentiras, construcciones que no tienen nada que ver con la realidad. De hecho, lo tenemos muy presente a lo largo de, pues, ahora, por ejemplo, en la pandemia vemos que aparecen mitos y realidades de la vacunación. Mitos y realidades en torno. No, vamos a alejarnos de eso. El mito no es eso. El mito no es algo falso. El mito no es algo que tengamos que ver con este tipo de estándares. Este estándar que le da al mito un carácter de falsedad proviene de nuestro espectro de la ilustración, de nuestra tradición occidental, donde consideramos que hay una realidad fáctica y todo aquello que es fabulado, que es inventado, que es, pues, mejor dicho, que le explica de una forma distinta a la que conocemos, es algo falso, es algo que no tiene un referente dentro de la realidad. Vamos a abandonar eso, les pido que lo abandonen por lo menos para este taller, y la definición que proponemos entonces es tomarlo como un producto cultural en forma de relato que busca narrar los orígenes del todo, el entorno, las instituciones, los dignatarios y los seres que influyen en los procesos sociales de una comunidad.
se desarrolla en un tiempo previo a la existencia del mundo y en él participan personajes sagrados y profanos que, a través de sus actos, establecen las normas que rigen el desarrollo de los ciclos que afectan a los habitantes del cosmos. Esto es muy importante porque cuando decimos que es un producto cultural, estamos señalando que se trata de un aspecto que está anclado a un grupo humano, que es propio de una realidad histórica. Como es un producto cultural, el mito tiene historia. Esto hay que atenderlo y esto hay que entenderlo. También, al decir que a través de los actos se establecen las normas que rigen el desarrollo de los ciclos que afectan a los habitantes del cosmos, nos ayuda a entender el papel que tiene el mito como una especie de aspecto que va a explicar el desarrollo de elementos sociales, de elementos geográficos, de elementos naturales, y es la forma en que el ser humano va a aprender, va a interpretar y va a establecer marcos de acción e interpretación sobre su entorno. Por eso las funciones son, como nos dice Mircea Eliade, revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas. Tanto la alimentación o el matrimonio como el trabajo, la educación, el arte o la sabiduría. Esto ténganlo muy presente. Dentro de los mitos que vamos a revisar, que vamos a leer, van a aparecer estos elementos y van a estar hablándonos de aspectos sociales. Bueno, también tiene como función explicar los fenómenos del cosmos y el desarrollo histórico de los pueblos, así como asignar una tarea y una razón de ser a los mismos. Nosotros, los seres humanos, a través de los mitos, hemos establecido lo que es nuestro lugar. Decir, yo soy esto, este es mi papel y esta es mi tarea. Posteriormente, tendríamos que decir de qué hablan los mitos. ¿Cuál es el principal tema de los mitos? Porque a veces pareciera que solo hablan de seres sagrados, que nos hablan de la creación de ciertas cosas y parecieran ser elementos así muy poéticos, muy fantásticos, etcétera, y que no explican nada más. Pues podemos ver que el mito nos habla del origen del cosmos, de la humanidad, la conformación del espacio geográfico, sentido y forma de ser de los objetos, los dioses, los seres vivos y la humanidad. Es decir, define el mito qué es un humano y qué no es. También asigna géneros, lo masculino, lo femenino, lo que es ser alguien de un pueblo o ser ajeno a ese pueblo. También establece la origen y la definición de la humanidad y los pueblos, configuración material e inmaterial del todo. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué las montañas son de tal o cual forma? ¿Por qué la tierra tiene tal o cual forma? Todo eso lo vamos a encontrar en los mitos. Los elementos básicos, por lo menos de los mitos nahuas, es importante que los atendamos y los observemos. Muchísimas veces vamos a estar teniendo ciertas lecturas que llegan a presentarnos como leyendas o mitos. No es lo mismo. En este caso, la leyenda no es lo que vamos a tratar. Lo que vamos a tratar es un mito. El mito es este relato que está vivo, que está presente en los grupos humanos, que les ayuda a establecer elementos para interpretar y actuar sobre su vida práctica. En cambio, la leyenda no necesariamente está atendiéndolo en esta forma. También hay que decir que un mito puede transformarse en otras cosas, puede transformarse en cuentos, puede transformarse en otros elementos que ya no necesariamente están presentes en esta vida práctica. Es importante entender cuáles son los elementos básicos de los mitos nahuas para poder diferenciar cuáles son propios, no estoy diciendo únicamente antiguos, que puedan ser incluso mitos contemporáneos a nosotros, mitos que en la actualidad están vivos dentro de las culturas indígenas. Primero hay que darnos cuenta que hay un importante uso de metáforas, aparecen seres sagrados.
En el mundo antiguo aparecen dioses, aparecen otros nahuales, aparecen otros seres que representan a los dioses o a las fuerzas sagradas. En cambio, en el mundo contemporáneo podemos ver que aparece la figura de Dios como Dios cristiano, de Jesús, de la Virgen, de los santos, etcétera, que están actuando en estos elementos. Hay sacrificio necesariamente. Ese sacrificio implica muerte, implica un ciclo de la vida, de la muerte. Hay dualidad. Dos aspectos que siempre se están encontrando, que siempre están interactuando en los mitos. Vemos que hay un representante de una parte del cosmos que podríamos señalar como masculina y otra que podemos señalar como femenina. Se están enfrentando, se están peleando, se están haciendo una serie de elementos que a veces son complementarios, a veces son contrarios, a veces son de guerra, y eso va a estructurar el relato del mito. Generalmente hay problemas que solucionar, cómo hay que crear el ser humano, cómo hay que alimentarlo, cómo hay que crear la tierra, cómo hay que hacer ciertas cosas que permitan el echar a andar del mundo. Por tanto, también hay soluciones que hacen los dioses. Hay números pares, siempre vamos a ver el 2, el 4, el 8, etc. Y por supuesto, la vida está presente. Siempre hay que tomar en cuenta estas cosas que les pongo en azul que aparecen constantemente. El sacrificio, las metáforas, la dualidad, los números pares, la solución, no es un simple relato romántico, no. Siempre implica este aspecto de la creación a través del sacrificio. Por otro lado, hay que tomar en cuenta entonces cuáles son los elementos que vamos a identificar para su lectura e interpretación. Hay que decir que hay una tradición muy grande de mitólogos y hay una tradición muy extensa de personas que se dedican a la interpretación de los mitos. Conocemos a Mircea Eliade, a nuestro querido Claude Lévi-Strauss. Muchísimos antropólogos se han dedicado al análisis del mito, pero en Mesoamérica, o mejor dicho en México, pues tenemos los principales aportes de Alfredo López Austin, de Michel Grolich, también de Patrick Johansson, algunas cosas que también realizó Miguel León Portilla y muchos otros más. Pero vamos a tomar un poco de estos elementos propuestos por Claude Lévi-Strauss en la antropología estructural, estos elementos expuestos por Alfredo López Austin en la escuela propia de la UNAM, y vamos a tratar de interpretarlo. ¿Cuáles son estos elementos? Para entender los mitos nahuas, primero hay que poder interpretar a través del conocimiento, por lo menos, de los elementos básicos de la cultura, así como estos aspectos centrales de su cosmovisión. ¿A qué me refiero? Hay que saber qué tipo de cultura es, cómo actuaban, cuáles eran sus necesidades, cómo se desarrollaban. Hay que conocer su historia y su contexto histórico-geográfico. Y con respecto a su cosmovisión, hay que tener elementos que nos permitan conocer cómo se estructuraba el pensamiento indígena o cómo se estructura el pensamiento indígena. Esos dos elementos son fundamentales para entender. Por supuesto que también entonces es necesario un poco el entender y conocer el lenguaje. Aunque, como nos señala Claude Lévi-Strauss, un mito, mientras sea un mito, no importa qué tan mala sea la traducción, no importa qué tan sencilla sea esta traducción, porque vamos a tener ciertos elementos que nos permiten entender el contenido, nos permiten explicar y darnos cuenta de las cosas que están estableciendo estos distintos mitos. Por eso también es importante atender las variantes de este. No vamos a obsesionarnos con tratar de encontrar cuál es el original, cuál es el primer mito, de dónde surgió este mito. Pues más bien es ver cómo estaba presente, o en algunos casos sigue presente, en distintos pueblos. Al observar que aparece en distintas versiones, no solo de tradición indígena nahua, sino de toda Mesoamérica, nos damos cuenta de la eficacia que tenía y de la importancia de esta en diferentes culturas. Por eso podemos, a través de la comparación, establecer el significado y los aspectos que está tratando de normar y de alguna manera regular dentro de las sociedades que lo tenían presente.
Es necesario que tomemos en cuenta que los textos que vamos a trabajar en este taller forman parte de una tradición antiquísima y milenaria, la tradición mesoamericana. Los nahuas, y dentro de ellos los mexicas, no son los únicos ni son los mejores. No estoy diciendo que hayan sido malos o negativos, no, estoy diciendo que ellos son parte de una enorme tradición que hay que atenderla así. Los nahuas son la última etapa, en este caso los nahuas prehispánicos, los mexicas, es la última etapa de una enorme tradición indígena que comparte los mitos, la cosmovisión, las formas de estructura social, necesidades tanto políticas, sociales, económicas. Hay que decir que al ser la última etapa del mundo indígena, del mundo antiguo indígena, mejor dicho, vamos a tener ciertos elementos legados de diferentes zonas y de diferentes tradiciones. Y no hay que adjudicarle únicamente a una cultura la totalidad de los aspectos. Más bien hay que verlo como herencias, como compilaciones, como aspectos compartidos. Así, entonces, podemos ver que los elementos culturales principales es la guerra y la agricultura como principales medios de subsistencia. Acuérdense que durante el posclásico hubo un enorme, el posclásico temprano, el epiclásico, hay un enorme movimiento poblacional después de la caída de Teotihuacán, que lo que hace es el reacomodo económico, político, demográfico de toda esta área mesoamericana. Entonces vienen muchas guerras, enfrentamientos políticos, económicos, bélicos, por tratar de controlar los recursos, y eso nos lleva a el desarrollo más amplio de una cultura de la guerra. Aunado a ello, hay que tomar en cuenta que hay dos principales tradiciones culturales que van a estar muy presentes. Por un lado, la tradición agrícola y por otro lado, la tradición de cazadores-recolectores venidos del norte. No estamos diciendo que una sea mejor que otra, que una sea más sofisticada que otra. No, de hecho, ambas se fusionan y generan todos estos símbolos, todos estos elementos y nutren de recursos simbólicos a los mitos que vamos a leer. También hay una dependencia de los ciclos naturales y las estaciones de lluvia. Acuérdense que como ellos dependen de la agricultura, necesitan conocer los ciclos naturales y las estaciones de la lluvia. También una forma de vida en comunidad. Para ellos es más importante la comunidad que el individuo. Por eso, incluso cuando veamos cómo ellos llegan a tener ciertos elementos relacionados con la transgresión, con el pecado, con el delito, cuando alguien es enjuiciado o es visto como un delincuente o como un transgresor, se considera que no solo está dañándose a sí mismo o a la persona que le haya hecho algún daño, sino que daña a toda la comunidad. Así entonces, tanto las cosas positivas como las cosas negativas, como el trabajo, impacta en la comunidad. También hay que tomar en cuenta que eso se relaciona con la ausencia de animales de carga. Al no haber animales de carga y otros recursos de los que puedan echarse mano los humanos, pues se hacen cargo la fuerza humana. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, las ancianas, todos tienen que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque necesitan todos la fuerza de trabajo de los demás. Hay una relación profunda con el entorno geográfico y la naturaleza, pues saben que dependen del agua, que dependen de los lagos, que dependen de los ciclos de la lluvia, del sol, etc. Por eso hay una profunda relación con el entorno y la naturaleza. Tanto que lo integran dentro de sus mitos, que lo integran dentro de su iconografía, incluso dentro del vestuario. Podemos ver los atavíos del Tlactuani, elementos serpentinos, elementos de jaguar, de aves preciosas, etc. También el trabajo, y eso guárdenselo, ténganlo muy presente. Por un lado, la fuerza de trabajo en comunidad y la comunidad sintetizada en el calpuli, que son unas entidades de familias que se identifican por medio de un ancestro común que es un dios. Y el trabajo que podemos denominar como tequitl como principal actividad. Para ellos, en el centro de la vida está el trabajo. Incluso cuando son creados los seres humanos, lo primero que se les manda hacer por los dioses es laborar, trabajar.
los dioses incluso y los muertos siguen trabajando. Bueno, ¿cuáles son entonces los elementos centrales de la cosmovisión indígena que nos van a ayudar? Conjunto, hay que entender a la cosmovisión como el conjunto de símbolos y significados mediante los que un grupo social aprende e interpreta el mundo. Es decir, todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos símbolos, significados, palabras, pues conceptos y demás cosas que nos ayudan a entender, a aprender y comunicar lo aprendido sobre el mundo. Su principal vehículo es el lenguaje y conforma un sistema de coherencia relativa. No existe ninguna cosmovisión que sea completamente relativa. Por eso, la religión es un subsistema de la cosmovisión y vemos que de repente tiene contradicciones o cosas que no pudieran entenderse como coherentes. ¿Por qué? Porque no existe ninguna forma de pensamiento que sea completamente coherente. La cosmovisión establece normas que regulan las conductas y las formas de interpretar los fenómenos del entorno. Estas normas generalmente se ven expresadas incluso en los mitos. Así lo que vamos a ver en nuestra lectura de los mitos es la cosmovisión, precisamente una expresión de la cosmovisión. Después, podemos decir que dentro de la cosmovisión, otro elemento central, como les decía, al tener una relación práctica y profunda con la naturaleza, también están muy relacionados con los ciclos naturales. Los principales procesos que conforman esquemas de interpretación. Y dentro de estos esquemas de interpretación podemos ver el ciclo del sol, el ciclo agrícola y el ciclo de la vida y de la muerte. Hay que tomar en cuenta que entonces el ciclo del sol es tanto el recorrido diario como el recorrido anual. Divisiones del año a través de dos principales periodos, el seco y el húmedo. Un periodo donde viene este proceso de secamiento de la tierra y otro proceso de humedad, de fertilidad, de reverdecimiento, etc. Después tenemos el ciclo agrícola y principalmente el crecimiento del maíz. Acuérdense que incluso el maíz es un elemento tan importante que es un ser sagrado, es un dios, y a través del tiempo, del ciclo en que va creciendo el maíz, tiene diferentes nombres, va cambiando su nombre porque va madurando, envejeciendo y hasta muere. También el maíz es tan importante que es parte del ser humano y del cosmos. Al tratarse de una cultura agrícola, también la vida vegetal y el desarrollo principalmente de este cereal fueron las principales fuentes de símbolos. Por eso tomen en cuenta que hay diferentes elementos que van a aparecer. Y dentro de ellos, pues principalmente los aspectos relacionados con la milpa, que son el frijol, el maíz, el chile y otras cosas más como los quelites o como puede ser la calabaza. Incluso acuérdense que dentro de un mito que ustedes podrán leer en este taller, Quetzalcóatl se alimenta de quelites, Quetzalcóatl se relaciona con el maíz. Dioses tan importantes tienen un papel muy destacado en el descubrimiento, en la extracción, en la configuración de la agricultura. Todo esto tienen que observarlo porque aparecen estos símbolos y quiero que los atiendan dentro de sus lecturas. También el ciclo de la vida y de la muerte, los procesos de la vida humana, pero también la vegetal y la animal. Es muy interesante ver este aspecto. Sí, los seres humanos tenemos un papel destacado para los grupos nahuas. Los seres humanos sí nos diferenciamos de los vegetales, de los animales, pero también somos parte de eso porque somos parte de la cosmovisión. Por eso a veces vamos a ver que tanto la humanidad como los seres vegetales, los seres animales, se interrelacionan, conviven, a tal grado que, por ejemplo, está la creencia del tonalismo, en el que nosotros, los seres humanos, nacimos un día y a través del Tonalpowali, que es una especie de calendario adivinatorio, determinan qué día es propicio para nosotros y quedamos marcados con ciertas características que pueden relacionarse con un animal, o bien también existe la creencia en que algún animal, alguna fuerza natural o algún vegetal comparte con nosotros nuestro destino. Así tenemos como un ente que comparte nuestro destino. Puede ser un gato, puede ser un jaguar, puede ser una serpiente, puede ser un guajolote, y eso podemos conocerlo como nuestro nahual. Si le pasa algo a él, también nos pasará algo a nosotros, o viceversa. Esto es muy importante porque vemos esta interrelación que hay con todo esto.
Por eso, también dentro de estos procesos cíclicos, de los que es parte el ser humano, están siendo afectados la vida social, la vida política y la vida económica. Así entonces, les digo que hay elementos considerados como parte de estos ciclos: la guerra, el embarazo, el parto, la vida, la muerte, el poder y la política, el origen y fin de un gobierno, el origen y fin del mundo, la cacería, la historia, el desarrollo de la historia para ellos está dentro de un proceso cíclico. Y por supuesto el desarrollo del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo justamente es generado por la interacción de las fuerzas sagradas, de lo masculino, de lo femenino, de lo solar, de lo nocturno. El moverse, el transitar de los dioses permite la configuración y conformación del tiempo. Un aspecto importante y central dentro del mundo náhuatl e indígena en general es la dualidad. La dualidad es la creencia de que existe una interacción en el mundo a través de dos elementos principales. Se puede agrupar el mundo en dos principales elementos: lo terrestre, lunar; lo celeste, solar. De un lado tendríamos la hembra, lo nocturno, lo frío, la sexualidad, el parto, el jaguar, la serpiente, el agua, la muerte, el fin. Y por otro lado estaría lo macho, lo diurno, calor, cacería, guerra, águila, quecholi. El quecholi es una ave muy bonita que se llama también ave espátula, que es rojiza, y por ser rojiza representa al sol joven, igual que el águila te representa al sol. También tenemos al fuego, la vida y el inicio. Eso no quiere, estos dos elementos están interactuando y están actuando a lo largo del cosmos, y eso es lo que permite entonces el día, la noche, las estaciones del año, el año completo, la vida, la muerte, el embarazo, la preñez, el parto. Todo esto está siendo parte del ciclo. No puede existir este sector del mundo sin este otro sector. Y se considera entonces que están trenzados, que están como una especie de espiral en el que participan. Por eso hay dioses. Esto es importante. Aunque sea femenino, nocturno y todo esto, no quiere decir que no haya dioses hombres o machos, mejor dicho, dentro de esta parte. Y viceversa, no quiere decir que lo solar, lo celeste, lo masculino, solo sea representado por varones. También había mujeres que podían representar todo esto. Lo que importa no tanto es el contenedor, sino lo que contiene, lo que simboliza, lo que puede recibir y lo que puede representar. Eso quiero que lo tengan muy presente porque va a aparecer dentro de los mitos. Por ejemplo, podemos saber que Tecucistecat, que es un dios varón, el señor de la concha del caracol, en realidad representa al sector femenino. El caracol está asociado con la vagina. O, por ejemplo, en algunos casos podemos ver que hay mujeres que fueron tlactoani, que fueron gobernantes, representando a dioses masculinos. Esto es muy interesante. También entonces hay que tomar en cuenta que esto se va a expresar, la dualidad, como un sistema en diferentes aspectos. La organización social, la taxonomía, la medicina. ¿Por qué? Porque la salud dependía para ellos de tener un equilibrio entre las fuerzas calóricas y frías. Los seres humanos no estamos constituidos, aunque yo sea hombre, no quiere, o varón, mejor dicho, no quiere decir que únicamente sea o esté relacionado con los aspectos del lado masculino del cosmos. No, principalmente tengo esos aspectos, pero esto hay que atenderlo. En medio se encuentra esta interacción que trae un equilibrio. La interacción, digamos, equilibrada de estos aspectos, de lo masculino y de lo femenino, es lo que provoca que haya paz, que haya tranquilidad, que haya un desarrollo normal de las cosas. Cuando ese equilibrio se rompe, por ejemplo, en el cuerpo, como en el cuerpo tenemos tanto aspectos masculinos como femeninos, se rompe todo eso y lo que viene es un desequilibrio y viene un problema en la salud. Entonces, para curar ese cuerpo, hay que traer otra vez ese equilibrio a través de hacer ciertos ritos.
En la taxonomía vemos que los seres vivos y los elementos que componen el cosmos se clasifican según su pertenencia a uno de los sectores. Pero esto es muy interesante. No hay que pensar que por ser, por ejemplo, el hielo, en el caso del granizo, no se considera frío, se considera caliente. ¿Por qué? Cuando ustedes agarran el hielo, les quema. ¿Qué hace el hielo con los sembradíos y con las plantas? Las quema. Entonces, el hielo es caliente, es una especie de fuego. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso vemos que a veces hay elementos pares como el jaguar de un lado, del lado femenino, y del lado masculino tendríamos el águila. Con respecto a la organización social, la conformación de la ciudad va a responder a esto. La designación de dignatarios, la interpretación de la historia y la organización política responden al esquema dual. Por eso vemos que luego hay pueblos que se están enfrentando, que están a lo largo de la migración, a lo largo de su historia, están constantemente siendo partícipes de una relación bélica, de una relación de complementariedad, etc. La Xcan, o mejor dicho, el Xcan-Tlahtoloyan, no es la Triple Alianza, sino podemos traducirlo como la sede o el gobierno de los tres. Podrían ustedes decir, oye, entonces, ¿cómo tres representan dos? Claro, porque entonces dos aspectos representan tanto lo femenino nocturno, lo solar masculino, y uno que estaría en medio. ¿Para qué se hace entonces esta división en tres en una organización dual? Porque si uno pierde, digamos que, recuerden que es Tlacopan, Azcapotzalco y México-Tenochtitlan, si alguno de los dos llega a perder alguno de sus gobernantes, están los otros dos para nombrar al gobernante del que ha muerto, representando las dos fuerzas. También vemos que en el sistema político está, en el caso de los mexicas, dos personajes en el poder, Tlahtuani y Cihuacóatl. El Tlahtuani representa a lo solar, a Huitzilopochtli, a los dioses de la guerra, y Cihuacóatl se puede traducir, en el caso de Tlahtuani es el que habla o el que tiene la voz, en el caso de Cihuacóatl es serpiente hembra o serpiente femenina o también gemelo femenino. Es la contraparte del Tlahtuani y representa lo femenino, lo nocturno, las deidades guerreras que complementan a las deidades masculinas de el Tlahtuani. Es decir, ellos están representando esta especie de trenzado donde participan las dos fuerzas del cosmos, la totalidad, el centro del cosmos. Así también, además de esta dualidad, también es expresada y es entendida a partir de la división del mundo. Hay que tomar en cuenta que para ellos el mundo principalmente, más no únicamente, se dividía en estos tres sectores: lo celeste, lo terrestre y el inframundo. Hay nueve que están sobre nosotros, lo Ilhuicat, y luego Tlalticpac, que sería sobre la tierra, es donde estamos los seres humanos, y posteriormente viene el inframundo o el Mictlán, 9 regiones. Se tiene pensado, o ellos consideraban, todavía en la actualidad, que existe una especie de árbol que se yergue en el centro del mundo. Este árbol hunde sus raíces en el inframundo, y luego estaría el tronco, y la copa llega a lo celeste. Esto celeste, entonces, va a comunicarse con el inframundo a través del tronco del árbol. Y, a su vez, el inframundo llega a lo celeste a través del tronco. A través de esto, a través de todo lo demás, van a girar, van a moverse la luna, el sol, las estrellas y todo esto. Esto implica entonces algo más complejo. También, al invertirse los papeles, puede estar el inframundo con nosotros y el cielo desciende a esa parte. ¿Cómo? El inframundo, cuando es de noche, se expresa hacia aquí, hacia donde estamos nosotros, porque el sol está pasando por el inframundo, por el mundo de los muertos, para, digamos, está iluminando mientras nosotros nos encontramos en oscuridad. Pero por si eso no fuera poco, hay que tomar en cuenta que esto, lo celeste y lo del inframundo, también se van a, hagan de cuenta que se giran y se pone una parte del cielo
o de lo solar sobre la superficie terrestre y otra parte del del inframundo y del mundo de los muertos va a proyectarse sobre la superficie terrestre. El mundo entonces tiene 4 partes y un centro, es decir, consideran que los rumbos, más no puntos cardinales, son rumbos, los rumbos del cosmos tienen 5 extremos. El centro, que sería la totalidad, donde va a interactuar todo, el inframundo, la tierra y lo celeste, y otras 2 expresiones que corresponden a cada sector. Por ejemplo, el norte es Mictlampa y Yecampa, Tonatiuh, a la derecha del sol. Pedernal el pedernal es su principal símbolo, es frío, es desértico. Por eso los mexicas y todos estos grupos vienen migrando del norte, porque ellos vienen del inframundo. El oeste entonces es Cihuatlampa, la región de las mujeres. Tonatiuh y Calaquian, lugar donde muere el sol. Es blanco, es femenino. El este se representa con caña, con lo masculino. Su principal elemento es el día, la fertilidad, la vida. En cambio, el sur es Hiposhpa Tonatiuh, es decir, a la izquierda del sol. Principalmente representa al conejo, a la vida también. Es decir, 2 partes del inframundo y 2 partes de lo celeste. Todos estos elementos están en interacción. Los dioses se van desplazando en estos sectores y también, digamos que tienen este movimiento. Tienen un movimiento de arriba hacia abajo y a su vez a través de los 4 puntos del cosmos. Este movimiento lo que nos dice es que tenemos un cosmos dinámico. Digamos que en un momento el dios que se encuentra aquí gobierna y luego le pasa la estafeta a este dios y luego este a este y luego este a este. Todo a partir del centro. El centro es el que distribuye el poder. A eso hay que asociarle, junto con la dualidad, con el árbol, con los 3 puntos, con las 3 partes del cosmos, con los 5 extremos del cosmos, hay que tomar en cuenta otro aspecto. Para ellos, el mundo, principalmente, además de este árbol, tiene como centro conector un monte sagrado que a veces también se expresa como una pirámide. Ese monte sagrado conecta los 3 puntos del cosmos, también como el árbol, pero a su vez se proyecta sobre los 4 extremos del cosmos y distribuye los principales elementos, que es la vida, las aguas, los corazones que motivan a la vida, las semillas, todos estos elementos necesarios para la vida. Por eso, quien está en el centro es el gobernante, es el Dios principal, el que les da el poder y la autoridad de regir. Digamos que en este centro están Tlactoani y Cihuacóatl, quienes van a regir sobre otros 4 puntos. Y en estos 4 puntos van a poner a diferentes dignatarios que van a representar los 4 extremos del cosmos como proyecciones de su autoridad política. Eso hay que tomarlo en cuenta porque va a aparecer expresados en nuestros mitos. Así, nuestra actividad, que espero les sea de agrado y les ayude a complejizar todo esto, es la lectura de mitos de tradición náhuatl. Hay que atender estos aspectos. Primero, ¿cuál es la finalidad de las acciones? ¿De quiénes? De los dioses. ¿Qué están tratando de decir? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué normas sociales se instauran en el relato? Generalmente vamos a ver el nacimiento de Huitzilopochtli o los 5 soles y dicen, bueno, pues es la creación del sol. Bueno, ¿y eso qué? Que nos digan que es la creación del sol no nos habla más allá del mito, no nos explica para qué sirve. Pero si vemos que hay normas sociales en ellos, hay que ver cuáles están. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué ciclo o ciclos aparecen? ¿Por qué? Recuerdan que les dije que está el ciclo del sol, de la vida y de la muerte, de la agricultura, el parto. También podemos decir que está el ciclo de la preñez, el embarazo y el parto también se encuentran ahí como parte del ciclo de la vida y de la muerte. Para entender eso hay que darnos cuenta que hay personajes, hay que ver a este personaje o a estos personajes. ¿Cuáles son sus características físicas? ¿Qué elementos asociados tiene? Símbolos, animales, dioses, plantas. ¿Cómo lo vamos a ver? A veces ese personaje interactúa con esa planta o se transforma en esa planta, en ese animal.
o bien puede incluso a utilizarlo como arma, puede vestirse como con ese animal, etc. Hay que tomar en cuenta los lugares de acción y el dominio de los personajes. Por ejemplo, vamos a ver el inframundo, que ahí claramente está Mictlantecutli. Pero también dónde se está desarrollando la acción, cómo se llama el lugar, cómo nos lo describen y qué implicaciones tiene eso, porque se relaciona con todo lo que acabamos de ver en esta sesión. Personajes con los que interactúan, es decir, no nada más estos elementos asociados, sino con qué dioses. Por ejemplo, si está con una diosa, si está con otro dios, este dios qué características tiene, si podemos identificarlo como parte de lo solar, de lo masculino, o bien como parte de lo femenino, de lo nocturno, ¿de dónde lo podemos identificar? Hay que hacer esta clasificación para entenderlo. ¿Qué acciones hacen y qué resultados tienen? Engañan, pelean, no sé, motivan. ¿Qué hacen? ¿Qué muelen? No sé, trabajan, lo que sea que estén haciendo y qué resultados tienen. Y así entender sus atributos característicos. Y una vez que veamos eso, vamos a entender a quién representan los personajes. Bueno, les voy a dar unos spoilers para esta lectura de los mitos. Los spoilers son: todos estos mitos nos hablan, uno, del poder político. Todos nos hablan de poder político. Nos están definiendo al ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cuál es la tarea del ser humano? También nos están dando ciclos de organización del trabajo. Todos nos hablan de la forma de trabajar. También nos están hablando de la organización espacial y territorial del mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la geografía? Pero más allá de decir es un lugar montañoso, no. ¿Qué hay en esas montañas? ¿Qué relación tienen esas montañas con los seres humanos? ¿Qué relación tienen los animales con estos seres humanos? Así, los mitos que proponemos para leer, no les estoy diciendo que tengan que leer todos, no, más bien van a tener que tomar o seleccionar alguno de estos: creación de la tierra, creación de la humanidad, creación del sol, o bien la saga de Quetzalcóatl y los toltecas, para que nos digan, para que hagan la lectura y lo interpreten. No van a leer un solo mito. La creación de la tierra tiene tiene distintas variantes del mito. Van a leer todas las variantes. Son pocas. En realidad, el más grande es el de Quetzalcóatl y los toltecas. Todos los demás son muy breves. Son muy chiquitos, pero eso no quiere decir que no sean complejos. Y a través de la lectura de las diferentes variantes, van a tratar de encontrar las acciones, los lugares, los personajes, y tratar de encontrar esto, de qué hablan. La creación de la humanidad también, la creación del sol y Quetzalcóatl y los toltecas. Repito, de lo que nos hablan es, uno, de cómo es el ser humano, cuáles son sus características, qué es y qué no es un ser humano. Nos hablan de poder político, nos hablan de cómo se instaura un poder político y cómo va a terminar. Nos hablan de cómo se conforma la geografía del mundo. También nos hablan de la constitución del trabajo, cómo debe realizarse el trabajo y por qué. También nos hablan de normas sociales. Nos hablan de principalmente, como les digo, de cómo debe ser un gobierno, cómo va a terminar, qué va a justificar ese fin, cómo se va a trabajar, con qué se va a trabajar, y también la definición de qué es un ser humano, es decir, cuál es el papel que cumple el ser humano dentro de la sociedad. Eso es lo que pretendemos que nosotros vayamos a ver dentro de los mitos. Porque hay que tomar en cuenta que estudiar una cosmovisión es acercarse a otro lenguaje, otra forma de explicar el mundo y de resolver los problemas cotidianos. Eso implica entonces que cuando ustedes se vayan a leer el mito, abandonen, les pido por favor, que abandonen los esquemas que tenemos. No hay que ver como, bueno, esto es un dios, entonces representa forzosamente lo masculino. Si esta diosa se viste de guerrero, o de guerrera, mejor dicho, entonces representa lo masculino. No, abandonen todo eso. Abandonen esa taxonomía contemporánea, abandonen los prejuicios de ver el mito como una fábula y vayamos a verlo más bien como algo que está integrando los elementos sociales, la vida natural y todo eso dentro de su sistema de pensamiento y que les va a permitir conformar normas de acción sobre el mundo. Eso es lo que les pido y finalmente
Yo quedo a sus órdenes si necesitan escribirnos, puede ser a nuestras redes sociales. Tenemos una página que se llama Historia, Arqueología y Antropología de Mesoamérica. Pueden escribirnos al correo que se les estará proporcionando, que es aguizot.pha@gmail.com, y a través de ello podemos continuar con las actividades. Algo más que me gustaría señalarles es que pues todo esto trataré de organizarlo por carpetas para que sea más sencilla su consulta y lectura. Hay un texto en particular que se llama Literatura del México Antiguo, y ese se los voy a dejar completo. Les pido por favor que además de leer los mitos, lean la introducción realizada por Miguel León Portilla. Les estaré dejando algún texto más como complementario muy breve para que ustedes puedan observar los mitos y puedan trabajar sobre ello, y también sobre los dioses. Uno de Alfredo López Austin que se llama Los dioses en la tradición mesoamericana, y eso les ayudará como a tener más claro cómo leer estos mitos. Recuerden entonces, todo lo que vimos el día de hoy, quiero que ustedes lo vayan a analizar, lo vayan a encontrar y traten de hacer conclusiones propias. No estoy diciendo que tengan que forzosamente hacer esa interpretación de los mitos con, pues, de la misma forma que lo han hecho otros personajes que pueden ser investigadores, que pueden ser otras personas curiosas del mundo indígena. No, a mí me preocupa más que ustedes hagan su propia interpretación. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a leer un pequeño texto, en este caso no es de tradición nahua, pero sí de tradición indígena, un mito mazateca del robo del fuego por parte de el Tlacuache. Dicen que esta era una vieja que consiguió detener la lumbre cuando apenas se desprendió de algunas estrellas o planetas. Ella no tuvo miedo y fue a traerla donde se cayó la lumbre, y así la detuvo mucho tiempo, hasta que llegó un tiempo en que todos pensaron que esa lumbre iba a ser para todos y no para la vieja nada más. Entonces se iban las gentes a la casa de la vieja a pedir lumbre. Pero la vieja se puso brava y no quería dar a ninguno. Y así corrió el tiempo y corría la voz de que aquella vieja ya consiguió detener la lumbre, pero no quería regalarla. Entonces intervino el Tlacuache y dijo a los asistentes: yo, Tlacuache, me comprometo a regalar la lumbre, y si no, me van a comer ustedes. Entonces hubo una burla muy grande al pobre animal, pero este, muy sereno, contestó así: no me sigan burlando, porque la burla es para ustedes mismos, no es para mí. Así que esta misma tarde verán ustedes cumplidas mis promesas. Al caer la tarde del mismo día, pasó el Tlacuache visitando casa por casa diciendo que él iba a traer la lumbre hasta donde está la vieja, pero los demás que recogieran cuanto pudieran. Y así llegó hasta la casa de la vieja y le habló así: buenas tardes, señora lumbre, qué frío hace. Yo quisiera estar un rato junto a la lumbre y calentarme, porque me muero de frío. La vieja creyó que era cierto que tenía frío, y le admitió acercarse a la lumbre al Tlacuache, pero este, muy astuto, se fue arrimando más y más hasta poder meterse en la lumbre, metiendo su cola y así poder llevar. Pues una vez ardiendo su cola, se fue corriendo a repartir la lumbre hasta donde pudo alcanzar. Y fue por eso que hasta ahora los tlacuaches tienen la cola pelada. Si solo atendemos la parte superficial del mito, pues entonces podríamos decir que es una especie de Prometeo que nos trae el fuego. En este caso el tlacuache es castigado y queda con la cola pelada y se acabó. Pero si atendemos estos elementos que hemos señalado con respecto a relacionar los espacios, los lugares, los personajes, nos damos cuenta de algo muy interesante. Cuando nos hablan de dónde viene el fuego cae del cielo, de lo celeste, es luz. Podemos decir hasta cierto punto que es tanto el fuego que sirve para la cocción, para cocinar alimentos, puede motivar incluso ciertos aspectos para la iluminación. Y también podemos señalar que, por tanto, el fuego está asociado a el sol. Bueno, y por otro lado vemos al Tlacuache y a la vieja, que entiéndase por anciana. ¿Quién es esa anciana? Es una mujer muy vieja que resguarda, que tiene una casa donde resguarda esta lumbre. Bueno, pues entonces, relacionándolo con lo que acabamos de ver, esa vieja es Tlaltecutli, es la tierra,
es la diosa madre tierra. El único que puede comunicarse con ella es el tlacuache. El tlacuache es el único que tiene esta capacidad de comunicarse con él, de entrar dentro de Tlaltecutli, porque Tlaltecutli también es el inframundo. Y acuérdense que el tlacuache tiene la característica de ser un animal nocturno que entra a las cuevas, a las casas, incluso se roba las cosas. Pero también hay algo muy interesante que tiene el tlacuache, zarigüeya, que es que se hacen los muertos. Es decir, de alguna manera ellos mueren, pensémoslo como en el mundo indígena, ellos mueren y tienen la capacidad de resucitar. Eso implica que pueden bajar al inframundo, entran al mundo de los muertos y luego salen del mundo de los muertos. Tlaltecutli es eso, por eso él tiene esa capacidad de entrar al inframundo y extraer estos elementos. Por otro lado, entonces, cuando vemos que hace este rapto, hay un pacto con los seres humanos. Les dice que ellos no van a comérselo, que ellos no van a comerse a este animal y que le van a tener cierto respeto. Bueno, una vez que se lo roba y lo lleva a los seres humanos, pues podemos considerar que no solo es el rapto de el sol, de la lumbre, sino más bien se está robando al sol, está ayudando a amanecer. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo nos atrevemos a decir eso? Bueno, pues incluso en la tradición nahua, cuando la mujer estaba pariendo, se le daba de comer cola de tlacuache para que pudiera parir bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera la mujer cuando está pariendo está haciendo lo mismo que la tierra, está trayendo al sol, está pariendo al sol. En este caso, este parto, ayudado por el tlacuache, está sacando al sol de las entrañas de Tlaltecutli para que amanezca y los seres humanos tengamos ese fuego, esa luz. Y van a ver este personaje apareciendo en uno de los mitos, particularmente en la creación de la tierra y en la creación de los humanos. Y lo van a ver muy presentemente con respecto a un dios. No les voy a decir cuál todavía, lo vamos a ver en ese momento. Bueno, pues espero que esto les sirva. Es un pequeño ejemplo de cómo los mitos se pueden relacionar con los espacios, con los lugares. En este caso vimos cómo la mujer representa a la tierra, Tlaltecutli, el inframundo, ese lugar donde muere el sol, pero que también va a ser parido. Esta lucecita es el fuego tanto solar como el que sirve para alimentar, para alumbrar, para iluminar. Y en este caso, el tlacuache es este intermediario entre seres humanos y los dioses que permite traer esas cosas, esos tesoros que tienen ocultos los dioses. Por tanto, hay un pacto entre el tlacuache y los seres humanos que va a llevar a que no se lo coman y que les rindan cierto respeto y cierto culto. Bueno, pues nos vemos la próxima sesión con la lectura de los mitos que les he dejado. Espero que sean de su agrado. Nos vemos y hasta pronto.